Bien, nuevamente saludamos a todos los hermanos y vamos a comenzar compartiendo la lección para este día. Me permiten un momento, aquí estamos, creo que es este. Por favor, me dicen, hermanitos, si se ve bien. ¿Alguien me podría decir el título de la lección? ¿Sí? Está bien, hermana, está bien. ¿Sí? Se ve, hermana, ¿Me está pueden leer bien. el título, mi hermano? El título dice verdadero Josué, Como como un texto. el verdadero Josué como antitipo. Bien, mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy, miércoles 3 de diciembre, ¿cierto? Ya hemos recordado, ¿cierto?, que estamos estudiando acerca del tipo y antitipo. El tipo es la figura, ¿cierto? Y el antitipo es donde se cumple esa figura, ¿sí? En especialmente vemos que en el Antiguo Testamento se presentan más tipos, ¿cierto? Y se cumplen en la figura de Jesucristo en el tipo. Igual vemos también en el Nuevo Testamento, hay algunas figuras que presenta ahí Jesucristo que lo simbolizan a él también, ¿sí? Entonces, aquí el título de la lección dice el verdadero Josué como antitipo. ¿A qué se estará refiriendo, mis hermanos, este título? El verdadero Josué como antitipo. Participen, hermanos, prendan su micrófono, hagan sus comentarios o preguntas. Hermana, todo este título se está refiriéndose estrictamente, específicamente al Señor Jesucristo. Antiguo Testamento, toda esa historia es el tipo para ir a dónde, antitipo. ¿Y cuál es antitipo? Nuevo Testamento. Eso significa la historia de del Antiguo Testamento, todo se refiere a quién, al Señor Jesucristo, al Nuevo Testamento. Esto es, hermano, debemos entender, comprender a partir de ahora. Esa historia se refiere en forma paralelo al Nuevo Testamento, que se refiere a quién, al Señor Jesucristo. Si entendemos esto, entonces, en otras palabras, será paralelo, es contexto, en otras palabras que podemos traducir o entender así, hermano. Gracias, hermana Mónica, y gracias por la oración, hermana Mónica. Amén, hermano Celso. Muy bien, el verdadero Josué, ¿cierto? Es Jesucristo. Él es el antitipo, el tipo simbolizado por Josué, por Moisés y cuántos otros personajes de la Biblia que vemos, ¿cierto? El rey David, todos simbolizando a Jesucristo y su obra redentora. Vemos la Pascua, ¿cierto? Que simboliza su sacrificio también. Hay muchos, o sea, todo, la Biblia de tapa a tapa nos lleva a Jesucristo. Todo nos lleva al plan de redención, al plan de amor de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Hay algún comentario más, alguna pregunta más antes de que comencemos con el repaso? Bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces. Dice así, la historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. El prisma es como un anteojo que nos hace ver mejor, ¿cierto? La tipología, el tipo que nos hace ver a Jesús, ¿cierto? Dice aquí que las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento esencial en la historia de Israel. Pero estas guerras, mis hermanos, que llevó a cabo Josué en el nombre del Señor, con Dios llevándolos y conduciéndolos, ¿cierto? Son las mismas guerras, ¿cierto? Y batallas que tiene que luchar el pueblo de Dios, que enfrentar el pueblo de Dios. Así como ellos tuvieron que tener fe, tuvieron que tener valentía, nosotros también tenemos nuestras batallas. A lo mejor no de este tipo en este momento, ¿cierto? Pero en algún momento vamos a tener que demostrar nuestra fe con valentía, ¿ya? Y confiar
en que Dios está luchando por nosotros. O sea, es algo que debiéramos hacer siempre, ¿ya? Pero digo, en particular, va a llegar un momento de la historia en que antes de que nuestro Señor venga, que ya viene pronto, van a ocurrir muchas cosas donde vamos a tener que demostrar, ¿cierto? Y dar cuenta de nuestra fe. Dice aquí que el objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida. ¿Y acaso no es lo mismo con nosotros? O sea, esa historia que ellos pasaron se cumple también en nosotros. Nosotros en este momento vamos camino a la Canaán celestial. Dice, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. ¿A qué les suena esto? ¿No les suena a las promesas hechas, cierto, acerca de la Canaán celestial? O sea, a lo que se cumple allí, se cumple todo esto que era terrenal, donde la leche, o sea, donde fluía leche y miel en la tierra, y que se refería más bien al bienestar eh, eh, social, al bienestar espiritual, ¿cierto? A estar en comunión con Dios, allá no, a no haber más sufrimiento, a no haber más llanto, a no haber más muerte, a no haber más lágrimas. O sea, todo esto es el preludio de lo que va a ocurrir cuando nosotros vivamos allá en la patria celestial. Esto es una simbología para nosotros. Y si se cumplió para ellos, mis hermanos, porque dice que no hubo ninguna promesa que Dios haya hecho a Josué que no se haya cumplido. Y asimismo también, cada promesa hecha en la palabra de Dios para nosotros se va a cumplir. Amén, ¿cierto? Que el Señor es maravilloso porque Él es fiel. Dice aquí, más tarde, escritores del Antiguo Testamento, yo puse escritores porque decía autores, nuestro hermano Justo siempre dice escritores porque el autor es el Señor, el Señor. Así que dice, más tarde, escritores del Antiguo Testamento como Isaías presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo. Esa era una de las labores del Mesías, asignar la herencia. ¿Quién repartió la herencia en el pasado? Josué. Josué, que es el tipo, ¿cierto? Y ahora Jesús, que es el antitipo, es el encargado de repartir esta herencia. ¿Qué herencia? ¿Cierto? La que compartíamos hace un momento, en que vamos a vivir en mansiones celestiales, en que allí vamos a estar en comunión con el Padre directamente, con los ángeles, en que allí no va a haber más sufrimiento. ¿Ah? O sea, eso era lo que el Señor nos prometió, ¿cierto? Ya no va a haber más llanto, más lágrimas, no más muerte, y eso es maravilloso. Dice que utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué, es decir, herencia en el libro de Josué y la herencia en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Para hablar acerca de la heredad de la cual habla aquí también Isaías. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? ¿O alguna pregunta? Bien, vamos a continuar entonces. Dice, así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, es decir, dar la herencia que se le prometió a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto? Y a Moisés también, que no pudo entrar ni ver esto, esto de repartir la tierra. ¿Ah? Josué tiene que cumplir esto que había prometido Dios. Dice, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual a un nuevo Israel. Vamos a leer en la palabra de Dios, hermanos, y vamos a responder las siguientes preguntas. Dice aquí, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es el mismo tipo de Jesucristo? ¿Es en sí mismo, perdón, un tipo de Jesucristo?
Vamos a ver y a ver si ustedes me ayudan a responder. En Hebreos capítulo 3 versículo 7 hasta el 4 y 11. Ahí es largo el versículo, hermano, pero vamos a ir leyendo, vamos a ir entendiendo para tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Y vamos allá. Dice la palabra del Señor entonces allí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Bueno, recordar que en este día terrible para el pueblo de Israel murieron 23.000 personas. Hay no sé, en una parte dice 23, en una dice 24, pero me parece que en el Antiguo Testamento dice 23.000. O sea, endurecieron su corazón, quisieron tentar a Dios, ¿cierto? Se rebelaron y sufrieron la muerte, ¿cierto? Después dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Es decir, habían visto primero como el Señor los sacó de Egipto con brazos fuertes, con mano extendida, ¿cierto? Los sacó con grandes milagros, con grandes portentos. Los acompañó con la nube de noche, la nube de fuego en el día, con la nube que les cubría del calor. Abrió el mar, mis hermanos, para que pudieran pasar ellos, o sea, ellos vieron esas paredes de agua. ¿Ah? Los alimentaba cada día con el maná, les proveía de agua también. ¿Ah? Pero aún así los tentaron, ¿cierto? Vieron todo lo que el Señor hizo por ellos y aún así ellos seguían rebelándose. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Él quería raerla de la faz de la tierra. Permíteme destruirla, le dice a Moisés. Lo voy a destruir, te voy a dar una nación nueva. ¿Ya? Y ahí Moisés tiene que interceder. Entonces, dije siempre, dice, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre con la duda ahí divagando, ay, deseando y anhelando otras cosas. Ay, las cocinas de Egipto, ¿cierto? Ay, si hubiésemos quedado allá estaríamos mejor. Incluso querían sacar a, a Aarón y a Moisés y hacer una comitiva, ¿cierto? Y volver a Egipto a pedir perdón y volver allá. Se sentían mucho mejor en la esclavitud que en la libertad que le estaba dando Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué ocurrió eso? Porque les faltó visión espiritual. Es decir, ellos estaban viendo los milagros, pero Por eso me he no, traído esto para tapar. vamos a apagar un poquito unos Pero micrófonos. Me disculpan un ¿Quieres? segundito. A ver, un segundito. Vamos a, ¿Vamos a a ver, cambiar? ahí, ahí me parece, sí. Me disculpan un segundito. Si quieren hablar, hermanitos, ustedes allí van prendiendo su micrófono. Ellos no tuvieron esa visión espiritual de, o sea, si, si ya habían visto los milagros, ellos no eran capaces de ver más adelante la tierra prometida, esa tierra que fluía leche y miel. No, no, porque para ellos cada problema era una cosa terrible y lo único que hacían era llorar, gritar, ¿cierto? Y reclamar como niños. A veces nos pasa, mis hermanos, a veces nos pasa que no tenemos esa visión espiritual y queremos cosas aquí y ya, y queremos ser felices aquí y tenerlo todo aquí, cuando lo que el Señor nos promete es mucho más grande, es mucho más. eh, a veces sufrimos porque no tenemos una casa enorme como quisiéramos, mi hermano, cuando el Señor nos promete una mansión en el cielo. A veces sufrimos, ¿cierto? Porque nosotros mismos nos hemos buscado enfermedades y no queremos morir cuando la muerte es ganancia para un hijo de Dios. El Señor nos promete una vida eterna y la vida que tenemos en este mundo es tan pequeña, es tan diminuta, hermanos, que son 100 años, cuando los que más viven en este mundo, podríamos decir que viven 100 años,
si es que, ¿ah? Y el Señor nos promete una vida eterna, sin problemas, bueno, lo sigo repitiendo, sin llanto, sin lágrimas, ¿cierto? Sin muerte, sin dolor, sin vecinos que estén allí peleándole a uno, sin jefes que lo estén molestando. ¿Qué vida queremos, cierto? Y bueno, y especialmente vamos a estar allá con nuestro Señor, vamos a estar con aquel que nos redimió, con aquel que nos salvó de toda maldición, de todo pecado. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de que continuemos. Bien, vamos a seguir, ¿cierto? Dice aquí, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermanos, nosotros no entendemos los caminos de Dios porque son tan altos, tan grandes, y el problema es que nuestros caminos son tan distintos a los de Él. Cuando nosotros nos alineamos en ese camino que Dios quiere para nosotros, la vida es mucho más fácil para nosotros. El problema es que como no entendemos los caminos, no conocemos los caminos, porque no podemos culpar solo a Israel, si a nosotros también nos pasa. ¿Ah? Y allí, cierto, es que nos apartamos y nos alejamos. Dice entonces, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Alguien me puede explicar qué significa esto de que no entrarán en mi reposo? Hermana Hermano Mónica, buenos Marcelino, días. sí, buenos días. Siguiendo la secuencia de la lectura, parece que se refiere que en Egipto no tenían reposo de día ni de noche. Trabajaban con látigo a la espalda sangrando y no tenían reposo ni siquiera para guardar el día sábado. Entonces Dios les prometió una tierra donde fluye leche y miel. Tendrían reposo. Pero como les tentaron a cada paso esa generación que salió, dijo en su corazón Dios, esta generación no entrará en mi reposo, o sea, en la Canaán terrenal. ¿Por qué? Porque quisieron regresar a Egipto. ¿Por qué no hemos muerto en el desierto? Bueno, morirán en el desierto porque eso pidieron. Yo creo que se refiere a eso, que esa generación murió en el desierto y no entraron en el reposo de la Canaán terrenal. Amén, hermano Marcelino. Justamente ellos no pudieron entrar, no pudieron disfrutar de eso que el Señor había preparado para ellos. Y asimismo, ¿cierto? Hermano, También el Nuevo Testamento habla acerca de entrar en el reposo del Señor. Aquí reposo, hermanos, es vivir en la paz y la seguridad de la obra terminada de Dios. O sea, aquí terminaba la obra, el Señor aquí entregaba la herencia, ¿cierto? Y aquí se terminaba. ¿Ah? Ahí ya estábamos tranquilos, estábamos en paz, viviendo con Dios. Ese es el reposo donde Dios quiere que entremos nosotros también, en la obra ya concluida de la redención. Allí estamos salvos, en paz, ¿cierto? Con nuestro Dios. Gracias, mi hermano Marcelino. Dice aquí, ¿cierto? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Y aquí entramos, cierto, en lo que es la herencia, mis hermanos, ¿ya? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron?
y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Qué importante, mis hermanos, es la fe. Qué importante es no solamente decir yo creo, sino que demostrar con hechos una fe viva, ¿cierto? Eh, que uno cree. Dice desde el capítulo 4, aquí empezamos, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está hablando, o sea, en la primera parte, en el capítulo 3 que leímos antes, hablaba acerca del pueblo de Israel. Y ahora nos habla a nosotros, que somos el Israel espiritual, ¿ya? Allá habla de lo desobediente que fueron, habla de todas las cosas que les pasó a ellos para ejemplo nuestro, ¿cierto? Para que no repitamos las mismas cosas y vayamos a caer en lo mismo que ellos, y sea que quedemos fuera de este reposo que el Señor nos ofrece. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, porque la promesa es hecha para todos. Ahora nosotros somos copartícipes, ahora nosotros podemos participar de esta herencia que era solo para ellos, ¿sí? Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Qué importante es esto, mis hermanos, la fe, lo que hablábamos hace un momento, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Todos nosotros hemos escuchado la promesa. ¿Quién no? ¿Cierto? Algunos desde pequeños estamos escuchando esta promesa, pero ¿va acompañada de fe? ¿Creemos realmente que esto se va a cumplir? ¿Anhelamos esa promesa? ¿La estamos esperando? ¿Oramos por ella cada día para que podamos entrar en el reposo del Señor? Hermana, Hermano Celso. mira, ve, ya que usted toca la fe del antiguo Israel, se quedaron, ¿cuánto? 23, 24.000 en el desierto. Ahora, la fe del Nuevo Testamento, o sea, de nosotros, puede quedar también en medio camino, no alcanzar la vida eterna o Canaán celestial. Entonces, esto es un paralelo, este es tipo y antitipo también, y podemos, este es figurativo también. Entonces, nosotros tenemos que sacar conclusión de esto, hermana Mónica, porque lo que pasó y pasará con nosotros también. Y para que no pasó y pasará con nosotros, tenemos que tener fe y tenemos que descifrar el antitipo que vendría a ser nosotros, hermana. Gracias, hermana. Amén, amén. Así es, mi hermano. Nosotros somos este antitipo. Pero vamos a ir más allá porque la pregunta decía otra cosa. Después vamos a volver a la pregunta. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces vemos qué importante, mis hermanos, es la fe. Dice, pero los que hemos creído, es decir, los que tenemos fe, ¿ah? Porque no es un creer así de, sí, sí, yo te creo, no, es un creer vivo, un creer con una fe viva. ¿M? Entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aun- aunque las obras suyas, no te olvides de orar, hija, ya. No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, la promesa estaba hecha desde siempre, o sea, desde antes de que nosotros naciéramos, ya estaba la promesa para nosotros de este reposo. ¿Ah? Era como le dijo el Señor, ¿cierto? Que avanzaran, que poseyeran, que tomaran. No recuerdo bien cuáles eran las palabras, pero que las usa. O sea, por fe ellos debían
conseguir la tierra. Y nosotros también, mis hermanos, por fe, primero por fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Quien, ¿me disculpan un segundito? Vamos a ver aquí. Ahí, bien. Eh, quien es, perdón, se me fue un poquito el hilo donde apagué un poquito el micrófono. Eh, porque, a ver, suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Bueno, nosotros por fe es que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba así. Aceptamos al Señor Jesucristo, quien por fe nosotros creemos que Él murió en la cruz, que Él resucitó, ¿cierto? Creemos que Él resucitó, creemos que Él subió al cielo, ¿cierto? Creemos que Él está preparando mansiones, creemos que Él va a volver, creemos que vamos a irnos con Él a esas mansiones celestiales, creemos que después de 1000 años vamos a vivir en una tierra recreada, ¿cierto? Nuevamente a como había sido el, el Edén. O sea, vamos a volver al nuevo Edén. Todo eso por fe, mi hermano. ¿Lo creemos realmente? ¿Vamos a entrar en el reposo de Dios? Solamente si tenemos esa fe, si realmente lo creemos, lo anhelamos, lo deseamos. Porque es distinto, como decía, creer, pero sin una fe viva no sirve de nada creer. Vamos a avanzar, mis hermanos, a ver si podemos responder al final la pregunta. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, cuando se habla del reposo, no era solamente ese, ese esa herencia que compartió Josué allí en Canaán, ¿cierto? No era solamente ese el reposo, porque ese es el tipo. El antitipo es el que se cumple, ¿cierto? Aquí, en este reposo, ¿ya? Cuando se completa todos los salvos, ¿cierto? Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Yo no sé, hermano Marcelino, si es que está por allí. Y hermanita, está Sí, clarito. sí. Así como el pueblo israelita no pudo entrar, la primera generación en el reposo celestial, ahora para la iglesia, esto es cristológica, ¿no? O sea, eclesiológica, a nosotros, la iglesia del último tiempo, la Odisea, nosotros tampoco podríamos entrar a la Canaán celestial que está porque queda un reposo Ujú. que prometió así como lo hizo Isaías, ¿no? Que en el reposo el lobo juntamente pasará con el cordero y ningún mal hará en mi santo monte, dice Jehová de los ejércitos. Ese reposo es lo que a eso está refiriéndose. Entonces, nosotros estamos siendo probados tan igual como los israelitas de la primera generación en el desierto. Ahora nosotros como cristianos somos también probados delante de Dios y necesitamos ejercer fe. Y fe es vivo solamente cuando tiene obras, tiene acción, así como los mm, hombres de la fe que aparecen en Hebreos 11, todos están haciendo algo. Ninguno está quietecito sin hacer nada. Todos. Abel ofreciendo. A Sara llamando a su marido mi señor. Abraham llevando a su hijo
al monte donde se le designó para ofrecerlo. Cualquiera de los, así Baraja o esté, todos haciendo algo y nosotros tenemos que estar haciendo algo y ese algo es predicar el Evangelio de Dios en esta generación. Habría mucho que decir en esta parte, hermana. Amén, amén, gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, porque si nosotros entramos en su reposo, también reposamos de sus obras. Es decir, mis hermanos, nosotros vamos a tener un descanso eterno. Qué maravilloso, pero no es un descanso así, ay, voy a flojear. No, no es ese descanso, es un descanso de paz física, de paz mental, de paz espiritual. Va a ser maravilloso. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que no seamos dejados como aquellos, cierto, que murieron en el desierto, mi hermano, para que no seamos dejados en este mundo por desobedientes. Qué maravillosa promesa. Y vamos a ir a la pregunta, a ver si alguien me la puede responder. La pregunta era, ¿cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? A la luz de lo que leímos hace un momento. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Cómo Josué, o sea, cómo confirma el Nuevo Testamento que Josué, el nuevo Moisés, es en sí mismo un tipo de Jesucristo? Hermano, Josué los llevó al reposo terrenal, se podría decir, ¿cierto? A esa tierra que les había sido prometida. Les repartió la herencia, ¿cierto? Pero es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo guiándonos a ese reposo eterno, donde ya no va a haber más llanto, y repito, más lágrimas, más dolor, más muerte, ¿cierto? Allí va a ser el reposo eterno, donde se nos entrega la herencia que también recibimos porque somos copartícipes con nuestro Señor, somos coherederos, dice el Señor. Qué maravilloso. Vamos a continuar, mis hermanos, si es que no tienen otra pregunta. Dice aquí, los autores del Nuevo Testamento, los escritores, como dice nuestro, nuestro hermano Justo, presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. Presentaron muchos aspectos del ministerio de Jesucristo. Es decir, muchas cosas prefiguraban otra, ¿sí? O sea, las cosas que hacía o que hizo Josué se parecen mucho, se asimilan a la obra que tuvo también Jesucristo, ¿ya? Dice, así como éste entró en Canaán después de 40 años en el desierto, Jesús, el Josué antitípico, ¿cierto? Entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto. Eso está en Mateo 4:11, o sea, 4 del 1 al 11. El otro versículo que está aquí, mis hermanos, se refiere a lo mismo y por eso solamente compartí uno para que no se alargue demasiado. Dice en Mateo 4 del 1 al 11, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y vuelvo arriba, ¿cierto? A lo que dice aquí en la introducción, ¿cierto? Que Jesús entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto, ¿ya? Y así como Canaán entró después de 40 años en el desierto. El desierto, ¿cierto? Simboliza la prueba, ¿ya? Y así como el pueblo de Dios la pasó también nuestro Señor Jesucristo. Allí es el tipo de esto que fue o que pasó allí en el Antiguo Testamento con Israel. Dice que, y en su ministerio celestial, después de 40 días en el desierto de esta tierra, en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, apareciéndoles durante 40 días. También está hablando de 40 días. En Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, fue alzado, o sea, fue llevado al cielo, y en Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eh, no sé si alguien me pudiera ayudar, usted, hermano Marcelino, ¿a qué se refieren estos versículos? Porque dice, y en su ministerio celestial, después de 40 días en el desierto de esta tierra, ¿cierto? O sea, él estuvo 40 días acá. A eso se refieren estos versículos, perdón, sí. No estaba entendiendo a qué se referían. Justamente se refiere a esos 40 días, ¿sí? Después dice del bautismo de Jesús en el río Jordán, vemos como también Josué pasó, cruzó el río, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Algún comentario? Bien, dice en Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17 y leo solamente ese, mi hermano, porque el otro también habla de lo mismo, habla acerca del bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estaba escrito que así iba a ser, ¿cierto? Entonces le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, también el cruce del Jordán por parte de, de Josué tiene una tipología, ¿cierto?, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? El título de la lección de esta mañana dice, el verdadero Josué, el antitipo de Josué, este caso Jesús, nos refiere de que así como Josué cruzó el Jordán en seco con milagros delante de Dios, porque no es normal que el río, cualquier río, aunque sea un riachuelo, se seque para que uno pase en tierra de polvo. No es normal, es un milagro. Entonces estaba prefigurando a Jesucristo, el antitipo, el verdadero Josué, Cristo. Él se bautizó en el mismo Jordán, representando allí su victoria ante la muerte, la, que representaba el bautismo, ¿no? Que resucitó a los muertos al tercer día. Entonces es un milagro también, porque en ese mismo también bautismo apareció el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo, el Padre,
anunciando, no, que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Se complacía en su hijo Jesús y todo el mundo lo escuchó. Entonces, eso es que nos hace notar de que el verdadero Josué, el Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Eh, Se le escuchaba un Ah, poquito, sí, sí, cualquiera diría que Josué era el Mesías, ¿no? Porque las acciones que ha realizado, ¿no? Y ahora nos confirma por historia, por todo, nosotros somos bendecidos al saber que había sido el tipo, ¿no? El tipo. Así es que, qué bueno, hermanos, qué bueno. amén, Pero gracias. no era Mesías, no era Mesías, sino Josué siempre era. Pero actuando como si fuera nuestro Salvador. Amén. Y bueno, lo veíamos también en Moisés la otra vez cuando estábamos estudiando acerca de él, cuando intercede por su pueblo, que también hace el tipo de Jesús, ¿cierto? Cuando Dios dice que los iba, o sea, que los quería destruir y que iba a hacer, a darle otro pueblo a Moisés, y Moisés intercede por ellos, le dice, no, sino ráeme del libro de la vida. Esa intercesión también es una tipología es sí, es la tipología de lo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. Entonces, todo hermano, lo que es cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de las cosas que se han escrito, todo nos lleva a Jesús. En Él se cumple todo, todo lo que está escrito. Vamos a continuar, mis hermanos, leyendo aquí los escritores. Hermano, una pregunta. ¿Sí? La pregunta sería, mira, vamos a ver, Israel a través de Moisés ha sido probado en el río, Mar Rojo. Josué ha pasado por el río Jordán. El Señor Jesucristo ha sido bautizado en el río Jordán. Ahora, ¿cuál es el paso del río Jordán para nosotros? Sería, sería el río que es agua. Ese agua aquí representa a la gente, como dice 17, 15 o 5 de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál sería el paso del río Jordán de nosotros? Las 7 plagas que viene a ser más adelante. Entonces, eso sería la prueba más grande para nosotros, el cruce del río Jordán o el paso del Mar Rojo para nosotros. Eso que vendrá a ser antetipo para nosotros. Gracias, hermano, hermana. Hermano Celso, eh, a lo mejor estoy pecando de Hermano ignorante, Elías, no, me parece como un poco rebuscado la simbología, sí, porque me parece que siempre ha sido el bautismo, el, el antitipo, se podría decir. Entonces, hermano Marcelino, a ver si usted me puede ayudar con lo que ha dicho nuestro hermano. en las próximas lecciones seguramente vamos a aclarar. Me parece, algo que recuerde, para el pueblo de Dios, el mar de vidrio que está prometido en Apocalipsis va a ser el antitipo de nuestra experiencia cuando tenemos que pasar a la Canaán celestial, cuando ya Jesús venga. Bueno, con paciencia esperaremos las siguientes lecciones, ahí vamos a aclarar más claramente este asunto. Sí, vamos a estudiar más eso. Mi hermano, lo voy a averiguar también, eh, porque usted me lo está diciendo y yo le creo. Vamos a verlo, sí, para ver qué enseñanza encontramos, aparte de la que usted nos está diciendo allí, ¿cierto? Lo vamos a Pero buscar. no está equivocado cuando dice que el agua simboliza multitud, muchedumbre, ¿no? Esa parte sí está bien. No, no, sí, en esa parte sí, pero en cuanto, por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto, simbolizaba el bautismo, allí en agua, ¿cierto? En lo mismo el cruce del Jordán,
estaba repitiendo el mismo patrón, Josué, ¿cierto? Y Jesús se bautiza también en el Jordán. Es el otro, o sea, siguiendo el mismo patrón. Para nosotros debería más o menos simbolizar lo mismo. Puedo estar equivocada, por eso prefiero averiguarlo un poquito más y yo no sin dejar de mentiroso a mi hermano, no, pero, no, jamás, sino que me parece como nunca lo había escuchado. Entonces, vamos a averiguar más, ¿cierto, mi hermano? Para tenerlo más claro y para que todos quedemos, ¿cierto? Bien enterados de si realmente cómo es, ¿sí? Vamos a continuar. Dice aquí, entonces, los escritores del Evangelio citan el Salmo 2:7 e Isaías 42:1 también, que también es un tipo y antitipo. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, refiriéndose a Jesús, ¿cierto? Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No les suena, cierto, a lo que se dice y que leímos hace un momento en el bautismo de Jesús? Vemos entonces que ahí mismo en el Nuevo Testamento podemos ver tipo y antitipo, ¿ya? Eh, dice, es decir, un salmo mesiánico y una canción acerca del siervo sufriente de Dios. Vemos acá otro versículo que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí se está cumpliendo el antitipo. Y Lucas 3:22 dice, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, así Jesús es presentado como el guerrero divino que libra las guerras de Dios mediante obediencia fiel. ¿Algún comentario acerca de estos versículos y lo que habíamos leído anteriormente, mi hermano? ¿O alguna pregunta? Bien. Dice entonces, su vida y muerte expulsaron a Satanás y dieron herencia a los redimidos. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Dice en Efesios 4 al 8, dice, o sea, versículo 4 capítulo 4 versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí se refiere a la herencia de la cual estábamos hablando también. Y luego dice, hecho tanto superior a los ángeles, Hebreos 1:4. Hebreos 9:15 dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros fuimos hechos tanto, nosotros, Él fue hecho tanto superior a los ángeles. Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, su vida y su muerte expulsaron a Satanás y dieron herencia a los redimidos. Gracias al sacrificio de nuestro Señor, gracias a la obra redentora, Él no solamente nos redime, sino que también nos da una herencia. Eh, Recordar que nuestros primeros padres perdieron la herencia que el Señor les había dado, que era el Edén, ¿cierto? El jardín del Edén. Lo perdieron por causa de este enemigo que tenemos, que se llama Satanás, y el Señor Jesucristo recupera esta herencia para nosotros. Dice aquí, por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal, mediante una vida de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. Él cuando es bautizado, ¿cierto? Es lleno del Espíritu Santo, estaban allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él recibe ese poder, ¿cierto? Para, a ver, yo creo que me estoy enredando un poco, mis hermanos. Jesús, él era obediente, él era fiel,
y por eso su padre estaba orgulloso de él y dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Somos nosotros, ¿cierto?, los que necesitamos que su espíritu nos ayude también a ser fieles, a ser obedientes, porque sin él no somos nada. Dice que su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás, dirigieron la conquista de nuestros enemigos espirituales, ofrecieron descanso espiritual a su pueblo y asignaron una herencia a los redimidos. O sea, todo lo que vemos en lo que hizo Josué terrenalmente, espiritualmente Jesús lo cumple. Su vida y su muerte en la cruz provocaron la expulsión de Satanás, es decir, nos saca de la esclavitud, nos saca de Egipto, nos saca de todos esos lugares donde habían pueblos paganos y todo, ¿cierto? Dirigió la conquista de nuestros enemigos espirituales, todos esos enemigos que tenía el pueblo de Israel, ¿cierto? Los cananeos, ofreció un descanso, les dio una tierra donde fluía leche y miel y repartió la herencia. Entonces, Josué claramente, él es el tipo, pero Jesús es el antitipo. Efesios 4:8 y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ah, no, pero esto ya lo había leído, mis hermanos. Dice que así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eh, Jesús, así como Josué, y en realidad Jesús es la parte donde se cumple en nuestras vidas, nos entrega nuestra herencia a los salvos, a aquellos eh, que guardaron la fe, que estuvieron firmes hasta el final, ¿cierto? Reciben esta promesa. En ellos se cumple la herencia eterna. Y creo que esta es la última pregunta, mis hermanos. Dice, ¿qué significa poder descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es decir, ¿cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor? ¿Alguien quisiera ayudarme con esta pregunta? Prenda su micrófono. Habló de Egipto, ¿no? Siempre menciona de Egipto. Nosotros también estuvimos en Egipto, sumidos en las prácticas antiguas, hemos tenido experiencia, porque no todos hemos nacido en un hogar cristiano. Sino que ya conocimos el Evangelio ya a una edad adulta, otros jóvenes, y entonces hemos tenido prácticas distintas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, Dios nos sacó del Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es hacer prácticas de adoración a ídolos. Egipto es cuando Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que lo obedezca? Egipto es nulo conocimiento del verdadero Dios creador del cielo y la tierra. Y caminar en los santos principios de Dios nos arrancó de la oscuridad a su luz admirable. Eso es salir de Egipto. También otras veces también menciona a, a, eh, Francia, porque también los franceses fueron tan osados en desafiar a Dios, inclusive cambiaron del día de 7 días de la semana a 10, pero fracasaron porque lo que Dios hizo es perfecto y siempre Dios mantuvo la corrección desde el Edén y lo restaurará hasta el Edén celestial que nos está preparado. Yo sé que es un poquito escabroso de entender, pero el Señor nos va a abrir la mente. El Espíritu Santo se encarga de trabajar en nuestros corazones y aquel que empezó en nosotros la restauración lo culminará ciertamente. Eso dice la promesa de Dios.
La pregunta del hermano Celso, a mí, trabajé un poquito, así es que hermanos, ahora el hermano Marcelino lo que dice, ¿no? Es la vida que llevamos en Egipto, también los 40 años en el desierto, casi sin ningún propósito más que para morir nomás. Pero el cruce del río Jordán, pues ese es el nuevo comienzo, la nueva vida, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo se llama? No sé, ya me olvidé lo que dijo el hermano Celso, pero el cruce del río Jordán es una nueva vida que con quién, o sea, quien hace todo el trabajo, la ayuda, es nuestro Dios. Así es que cruzar el río Jordán significa que empezamos una nueva vida, pero no con mis deseos, con mis acciones, sino una nueva vida con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso entendí, hermanos, a través de la pregunta, hermanos. Eso, Cruzar Gracias, el hermano. río Jordán, pienso que significa el bautismo y descansamos en el bautismo, al bautizarnos, descansamos de las aflicciones, del remordimiento que puede haber por nuestro pecado. El Señor nos libera y descansamos y el Señor ya pagó por nuestras transgresiones, Él peleó la batalla que nosotros teníamos que enfrentar y descansar es eso, pienso, y, y descansamos del pecado y nos ponemos en contacto con Él, en la presencia de Él. Y lo que me pareció muy interesante fue que Jesús repartirá dones eh, para que puedan ser desarrollados. Sería el comentario que podría compartir con ustedes, hermanos. Amén. Hermana Belén, Ambas hermosa cosas están bien. Me permite un segundito. Ambas cosas están bien. Lo que dijo nuestro hermano Raúl hace un momento y lo que dijo nuestra hermana. Sí, el bautismo también es un nuevo comienzo. Nosotros somos sepultados, ¿cierto? Cuando nos bautizamos en una tumba de agua, ¿sí? Y nacemos como nueva criatura. Y lo mismo pasó cuando el pueblo de Israel ellos estaban naciendo nuevamente, ¿cierto? Y bueno, eh, lo mismo simbolizaba el Jordán cuando pasaron. ¿Ah? Así que ambas respuestas estaban bien. Hermano Marcelino iba a decir algo. Hermanita, sí, hermana Belén, está haciendo una buena acotación porque Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y abatidos, no, y os haré descansar. Y, y en otra parte dice, Cristo es nuestro reposo. Inclusive los protestantes dicen, sábado no es reposo, Jesús es nuestro reposo. Y en esa parte que Jesús nos da reposo tienen razón, pero el sábado literal, semanal, siempre será en la eternidad símbolo de adoración, porque reconocemos a Dios como el creador y soberano del universo. Todos se arrodillarán delante de Dios, dice en Isaías 66, 22, 23. Entonces Cristo ya nos adelanta, nos da un anticipo del reposo que gozaremos en el cielo. De ahí que nuestro hogar debe ser un pedacito del cielo, ¿no? Y dio dones a la iglesia, dones para cumplir nuestra misión y estar siempre sujetos a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Pero finalmente Jesús viene con el galardón para dar a cada uno según sus obras. Entonces eso ya es el cumplimiento cabal de lo que Dios quiere que se suscite, ¿no? Así como en el Edén terrenal, en el Edén celestial, reinaremos, así como dicen en Apocalipsis 21, ¿no? Dios mismo será
estará en medio de ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. He aquí el santuario de Dios con los hombres y habitará con ellos por la eternidad. Eso es, nosotros no, al leer capítulo 22 y 21 de Apocalipsis encontramos el máximo cumplimiento de la promesa de Dios. Amén, hermano Marcelino. Hermanita Rosita, ¿usted quería decir algo también? Ah, sí, hermanita, buenos días. Buenos días con todos, ¿no? Bueno, estaba pensando en que, ¿qué significa cruzar el río Jordán hoy en día, no? Realmente, entonces, cruzar el Jordán es dejar atrás el pasado. Israel dejó atrás 40 años de desierto. Hoy cruzar el Jordán significa también soltar aquello que nos detiene. ¿Qué es lo que nos detiene, no? Viejos hábitos, culpas, resentimientos, temores, pecados ocultos, recuerdos que lastiman, ¿no? Entonces, es permitir que Dios cierre ciclos y nos lleve a una nueva etapa. Cristo nos dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es segunda de Corintios 5:17. Entonces, cruzar el Jordán es entrar a la vida de fe plena. La tierra prometida representaba la vida en abundancia que Dios tenía para ellos. Y hoy cruzar el Jordán significa comenzar a vivir con más confianza en Dios, con entrega total, con obediencia, con dependencia del Espíritu Santo, con victoria sobre aquello que antes nos dominaba. Es pasar de una fe débil a una fe madura, ¿no? Cruzar el Jordán es obedecer aunque no entendamos todo, ¿no? Israel pasó el Jordán en una forma humanamente imposible. El río se detuvo solo cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua. Hoy cruzar el Jordán es dar ese paso de obediencia cuando Dios nos los pide, ¿no? Perdonar, aunque duela, dejar una mala relación, tomar una decisión correcta, aunque nos cueste, ¿no? Consagrarnos más al Señor, servir con fidelidad. El milagro viene después de la obediencia, ¿no? Cruzar el Jordán es también comenzar la conquista espiritual. Después del Jordán vino Jericó, ahí y muchas batallas. Hoy cruzar el Jordán no significa una vida sin problemas, sino una vida con propósito. Dios nos prepara para vencer tentaciones, fortalecer nuestra vida espiritual, conquistar lo que Él ha prometido, vivir en victoria, no en derrota. Cristo, el verdadero Josué, va delante de nosotros en cada batalla. Amén, hermanita, amén. Amén. Amén, amén, hermanita. Bien, mis hermanos, aquí dice, ¿qué significa poder descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros? Descansar, mis hermanos, es creer, es confiar, es tener la certeza, ¿cierto?, de aquello que estamos esperando, ¿ah? La convicción de lo que no vemos, saber que está allí, que se va a cumplir, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos tener la seguridad de que Jesús ha derrotado a Satanás en nuestro favor? Justamente con eh, creyendo que Él murió, resucitó y ahora está allá en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros, preparando un lugar para cada uno de nosotros. Eh, no es Hermana, algo fácil. hermanita, tal vez pueda comentar algo más. Sí, hermanita Belén. Después del bautismo nos toca continuar viviendo y el Señor
nos da cualidades para poder hacer y nos da dones para poder hacer la tarea que nos toca hacer en esta vida con nuestra familia, con nuestra vida, con nuestra iglesia. Y Él pelea nuestras batallas. Él nos libra de todas las dificultades que tengamos que atravesar. Y por eso en Él descansamos con la fe que podamos desarrollar en Él para hasta que el Señor lo disponga. Sería el comentario, hermanita. Amén, hermanita Belea. Agradezco a cada uno, mis hermanos, por sus comentarios que nos ayudan a entender mejor la lección, ¿cierto? Y que podamos quedarnos con lo más importante, mis hermanos, que es que eh, el Señor es fiel y cumple su promesa, o sea, cumple todo lo que Él ha dicho. Se cumplió antes en Josué y en todos los que son los tipos que nos llevan a Jesús, y claramente se cumplen en Jesucristo y se van a seguir cumpliendo hasta el final, hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Vamos a finalizar, mis hermanitos. Voy a pedirle allí a nuestra hermana Belea. Hermanita Belea, ¿usted nos puede despedir con la oración? Sí, vamos a ponernos para orar. Querido Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque hasta aquí nos tienes delante de ti. Y Señor, queremos depositar delante de usted nuestras batallas personales, familiares, para que conducidos por usted podamos hacer bien las actividades de este día y de esta semana. Eh, Te rogamos por los nuestros, por nuestras iglesias, nuestros hijos, nuestros esposos, cada batalla que tenemos que ganar en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, nos conduzcas para que podamos estar confiados en, en ti, que podamos desarrollar más fe hacia ti. Esta mañana, Señor, queremos pedirte especialmente por la salud de nuestro hermano Justo. Probablemente ayer lo hayan intervenido y te rogamos que tú lo puedas restablecer. Él, como líder, no de los líderes de este grupo, necesita de ti, Señor. Fortalécelo a él, a su familia. Y también encomendamos cada uno de nuestras vidas y la de los nuestros nuevamente, los que estamos reunidos en este grupo. Y tú dices, donde dos o tres estén, yo estoy ahí. Entonces invocamos tu presencia y tu guía. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y gracias, hermanas. Gracias, hermanos. Amén, amén. Muchísimas gracias a Mañana, todos mis bendiciones. hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos mañana, si el Señor así lo quiere. Muchísimas bendiciones Ah, para todos. pagaringama, pagaringama. Ajaringama. Bendiciones, mi hermano Raúl. Un abrazo. Tupananchis Sayonara, kama. sayonara. Vamos practicando el quechua porque en el Hasta cielo vamos a mañana. hablar quechua, hermano. Muy bien. Muchas bendiciones, mi hermanito. Voy a cerrar la sala. Que el Señor les bendiga. De igual manera. Gracias.